Hay algo que muy pocos saben, algo que se mueve en las sombras del poder mexicano, mientras el país entero mira hacia otro lado. Y si estás viendo esto, es porque probablemente ya intuyes que lo que te cuentan en las noticias de la noche es apenas una versión digerida de una realidad mucho más compleja y oscura. Cuando Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, anunció que ya tenían identificado al hombre que había tomado el control del cártel Jalisco Nueva Generación, los medios explotaron con titulares grandilocuentes, con conferencias de prensa cuidadosamente orquestadas, con ese aire de triunfo que siempre acompaña a los anuncios oficiales. Pero lo que no te dijeron, lo que deliberadamente quedó fuera de esas declaraciones pulidas y de esos comunicados de prensa, es la historia real detrás de ese nombre, la cadena de eventos que llevó a ese momento, y sobre todo, las implicaciones de lo que realmente significa que alguien nuevo esté al frente de una de las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias de todo el continente. Porque déjame decirte algo que necesitas entender desde ahora. En México, cuando cambia el liderazgo de un cártel de esta magnitud, no es solo un cambio de nombre en un organigrama criminal. Es un terremoto que sacude todo el país desde las calles de Jalisco hasta los pasillos del poder en la Ciudad de México. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo se mueve realmente el poder en este país. Si ya estás cansado de las versiones oficiales que nunca terminan de explicar por qué la violencia sigue escalando mientras los comunicados hablan de éxitos y capturas. La historia comienza mucho antes de ese anuncio de Harfuch, mucho antes de que el nombre del nuevo líder del CING se filtrara en ciertos círculos, mucho antes de que las agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses empezaran a mover sus fichas en el tablero. Para entender lo que realmente está pasando, hay que retroceder varios años. Hay que entender cómo se construye un imperio criminal en el México del siglo XXI, cómo un hombre pasa de ser un desconocido a convertirse en la cabeza visible de una organización que mueve toneladas de drogas, que controla territorios enteros, que tiene en la nómina a policías, políticos, empresarios y hasta militares. Porque esa es la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Un cártel no es solo un grupo de criminales con armas. Es una estructura empresarial compleja, con recursos financieros que superan el presupuesto de varios estados mexicanos, con capacidad logística que haría palidecer a muchas corporaciones multinacionales, con redes de influencia que penetran cada nivel del gobierno. El cártel Jalisco Nueva Generación no apareció de la nada, no fue un fenómeno espontáneo que surgió un día cualquiera en las calles de Guadalajara. Su ascenso fue calculado, violento, implacable. Mientras otros cárteles peleaban entre sí, mientras el gobierno celebraba capturas que en realidad solo movían las piezas del tablero sin cambiar las reglas del juego, el CGNG fue expandiéndose silenciosamente, tomando territorios, estableciendo rutas, construyendo alianzas y eliminando enemigos con una eficiencia militar que llamó la atención de todos los analistas de seguridad. Y en el centro de esa expansión siempre hubo líderes, hombres que tomaban las decisiones, que ordenaban las ejecuciones, que negociaban con políticos corruptos y que movían millones de dólares como si fueran fichas de póker. Pero los líderes caen, son capturados, asesinados, traicionados. Ese es el ciclo inevitable del narcotráfico mexicano. Y cuando un líder cae, siempre hay alguien esperando para tomar su lugar. Alguien que ha estado en las sombras, aprendiendo, observando, construyendo su propia red de lealtades. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un cártel sobreviva a la captura de sus líderes más importantes? ¿Cómo es que mientras el gobierno anuncia golpes devastadores contra el crimen organizado, la violencia no solo continúa, sino que se intensifica? En los próximos minutos vas a entender por qué el sistema está diseñado precisamente para que esto siga pasando. Porque cada captura importante es seguida por una ola de violencia aún mayor. Porque el CING no solo sobrevivió a los golpes que recibió, sino que se fortaleció en el proceso. Cuando Harfuch hizo su anuncio, lo hizo con esa seguridad que caracteriza a los funcionarios de alto nivel, con datos precisos, con fotografías, con un nombre completo. Los medios reprodujeron la información sin hacer demasiadas preguntas, porque esa es la dinámica que se ha establecido. El gobierno da información, los medios la transmiten, el público la consume y todos seguimos con nuestras vidas mientras en algún lugar de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de cualquiera de los estados donde el CGNG tiene presencia, alguien está siendo ejecutado, alguien está siendo extorsionado, alguien está viendo cómo su negocio es tomado por hombres armados que no aceptan un no por respuesta. Pero hay detalles que no se mencionaron en esa conferencia de prensa, datos que quedaron convenientemente fuera del comunicado oficial, conexiones que son demasiado incómodas para ser ventiladas en público.
El hombre que Harfuch identificó como el nuevo líder del CGNG no es un desconocido para las autoridades. Eso es lo primero que hay que entender. No estamos hablando de alguien que apareció de la noche a la mañana, de un fantasma que surgió de la nada para tomar el control de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Este hombre lleva años en el radar de las agencias de inteligencia. Lleva años construyendo su imperio dentro del imperio, moviendo piezas, estableciendo alianzas, eliminando rivales. Lo que pasa es que durante mucho tiempo fue más útil dejarlo operar, observarlo, seguir la cadena de conexiones que llevaba a peces más grandes o a estructuras más complejas, porque ese es el juego que se juega en los niveles más altos de la lucha contra el narcotráfico. No siempre se trata de capturar al objetivo, a veces se trata de usarlo como señuelo, como fuente de información, como pieza de negociación en acuerdos que nunca se hacen públicos. Hay versiones que circulan en ciertos círculos, conversaciones que se tienen en voz baja, en oficinas gubernamentales, en cuarteles militares, en las oficinas de la DEA, en Ciudad de México. Versiones que hablan de un acuerdo tácito, de una negociación que nunca se puso por escrito, pero que todos los involucrados entendieron perfectamente. Versiones que sugieren que el ascenso de este hombre al liderazgo del CGNG no fue exactamente una sorpresa para las autoridades, que de hecho fue un movimiento que se vio venir, que se permitió que sucediera porque en el complicado ajedrez de la guerra contra el narco, a veces es mejor tener un enemigo conocido que uno impredecible. Ahora bien, antes de que sigas pensando que esto es una teoría de conspiración más, déjame preguntarte algo. ¿Por qué crees que después de tantos años de guerra contra el narcotráfico, después de tantas capturas de líderes importantes, después de tanta inversión en seguridad y en equipamiento militar, la situación no solo no mejora, sino que empeora? ¿Será que el problema es más complejo de lo que nos quieren hacer creer, o será que hay intereses ocultos que se benefician del caos? La realidad es que este hombre que ahora está al frente del CGNG es un producto del sistema, un producto de décadas de políticas fallidas, de corrupción institucionalizada, de una guerra contra el narco que en realidad se convirtió en una guerra entre cárteles con el gobierno como árbitro parcial. Él creció viendo cómo funcionaba el negocio, aprendió de los errores de sus predecesores, entendió que en el México contemporáneo el verdadero poder no viene solo de la violencia, sino de la capacidad de infiltrarse en las estructuras legales, de lavar dinero a través de negocios legítimos, de comprar protección a todos los niveles. Y lo más importante, entendió que para sobrevivir en este negocio no puedes ser simplemente un criminal. Tienes que ser un empresario, un político, un estratega. Las primeras señales de que había un nuevo líder consolidándose al frente del CGNG llegaron de manera indirecta, a través de cambios en los patrones de violencia, en la manera en que el cártel estaba operando en ciertos territorios. Los analistas de seguridad que realmente saben leer estos signos empezaron a notar que había una mano diferente dirigiendo las operaciones. Alguien con un estilo distinto, más calculador, menos propenso a la violencia espectacular que caracterizó a líderes anteriores. No es que la violencia hubiera disminuido, sino que se había vuelto más selectiva, más estratégica. Las ejecuciones ya no eran solo mensajes de terror, sino movimientos tácticos diseñados para debilitar a rivales específicos, para enviar señales muy claras a ciertos sectores del gobierno sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar este nuevo liderazgo. Dentro de un momento te voy a mostrar el detalle que cambia por completo la narrativa oficial, el punto que nadie quiere tocar en las conferencias de prensa, pero que es fundamental para entender lo que realmente está pasando. Porque verás, cuando Harfuch hizo su anuncio, lo que no dijo es que este hombre al que ahora señalan como el líder del CGNG tiene conexiones que van mucho más allá del mundo criminal, tiene vínculos con sectores empresariales legítimos, con políticos de varios partidos, con estructuras de poder que prefieren mantenerse en las sombras, y eso es lo que hace tan peligrosa esta situación. No estamos hablando solo de un criminal más, estamos hablando de alguien que ha logrado algo que muy pocos en el narcotráfico mexicano han conseguido, que es construir un puente entre el mundo criminal y el mundo legal, entre la violencia de las calles y los salones del poder. La forma en que este hombre llegó a la cima es en sí misma una lección sobre cómo funciona el poder en México. No fue a través de un golpe violento, no fue eliminando al líder anterior en una emboscada espectacular. Fue un proceso gradual casi imperceptible para quienes no estaban prestando atención. Fue ganándose la confianza de las células operativas, demostrando que podía resolver problemas que otros no podían resolver, estableciendo conexiones con proveedores internacionales que otros no podían establecer, abriendo rutas de lavado de dinero que otros no habían considerado. Fue siendo indispensable antes de ser irreemplazable,
Y cuando finalmente llegó el momento de dar el paso final, cuando las circunstancias se alinearon para que pudiera tomar el control completo, ya nadie dentro de la organización podía imaginarse a alguien más en ese puesto. Lo que hace especialmente inquietante esta situación es la capacidad que ha demostrado este nuevo líder para adaptarse a los tiempos cambiantes. Mientras otros cárteles siguen operando con métodos del siglo pasado, mientras siguen dependiendo principalmente de la cocaína y las rutas tradicionales hacia Estados Unidos, él ha diversificado. Ha entrado al negocio del fentanilo con una agresividad que ha alarmado a las autoridades estadounidenses. Ha establecido conexiones directas con proveedores de precursores químicos en Asia, eliminando intermediarios y aumentando márgenes de ganancia. Ha creado redes de distribución en Europa que operan con una sofisticación que rivaliza con las de las mafias italianas. Ha invertido en criptomonedas y en tecnologías de encriptación, que dificultan enormemente el rastreo de sus operaciones financieras. En resumen, ha convertido al CGNG en una organización criminal del siglo XXI, mientras el gobierno sigue combatiéndolo con estrategias del siglo XX. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos nombres aparecen en las noticias y otros nunca se mencionan? ¿Por qué ciertos líderes criminales son perseguidos implacablemente mientras otros operan con relativa impunidad? La respuesta es más complicada y más oscura de lo que te imaginas, y tiene que ver con equilibrios de poder, con negociaciones secretas, con el hecho de que en México la línea entre lo legal y lo ilegal, entre el gobierno y el crimen organizado, es mucho más borrosa de lo que nos quieren hacer creer. Cuando las autoridades finalmente decidieron hacer público que habían identificado al nuevo líder del CGNG, no fue porque acabaran de descubrirlo, no fue porque una investigación brillante hubiera revelado su identidad de la noche a la mañana. Fue porque las circunstancias políticas lo hicieron necesario, porque había presión desde Washington, porque el gobierno necesitaba mostrar que estaba haciendo algo contra el crimen organizado, porque era momento de sacrificar una pieza en el tablero para proteger otras piezas más importantes. Ese es el cinismo brutal de cómo funciona esto. Las revelaciones no se hacen cuando se descubre la verdad, sino cuando es políticamente conveniente revelarla. Este hombre que ahora todos conocen, cuyo nombre circula en los medios, cuya fotografía ha sido reproducida millones de veces, ya estaba en el radar de las agencias de inteligencia desde hace años. Había reportes, había seguimientos, había interceptaciones de comunicaciones. Lo que pasa es que mientras fue útil dejarlo operar, mientras servía a ciertos propósitos, mientras mantenía un equilibrio que convenía a ciertos intereses, se le permitió seguir. Pero cuando ese equilibrio se rompió, cuando empezó a moverse de maneras que incomodaban a gente poderosa, cuando sus ambiciones empezaron a chocar con los intereses de otros jugadores importantes en el tablero, entonces llegó el momento de exponerlo, de ponerle nombre y rostro, de convertirlo en el enemigo público que justifica presupuestos billonarios en seguridad y que distrae la atención de problemas más profundos. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, al punto donde la historia oficial empieza a mostrar sus grietas más evidentes. Porque verás, si realmente sigues la línea de tiempo, si analizas los movimientos que precedieron al anuncio de Harfuch, si prestas atención a ciertos detalles que los medios pasaron por alto, empiezas a ver un patrón inquietante. Empiezas a ver que hubo reuniones entre altos funcionarios de seguridad y ciertos empresarios justo antes del anuncio. Empiezas a ver que hubo movimientos financieros inusuales en ciertas cuentas que han estado vinculadas en el pasado con el lavado de dinero. Empiezas a ver que hubo cambios de personal en puestos clave de las fuerzas de seguridad en Jalisco días antes de que se hiciera pública la identidad del nuevo líder. ¿Coincidencias? Tal vez señales de que algo más grande está pasando detrás de las cortinas. La verdad es que el narcotráfico en México no es solo un problema de seguridad, es un problema económico, político. Es un problema que involucra a tanta gente, a tantos sectores, a tantos intereses, que resolverlo realmente implicaría desmantelar estructuras de poder que han estado en su lugar durante décadas. Y eso es algo que nadie en posiciones de poder real está dispuesto a hacer, porque significaría exponerse ellos mismos, significaría revelar conexiones que preferirían mantener ocultas, significaría admitir que el sistema no está roto por accidente, sino que fue diseñado para funcionar exactamente como funciona. Este nuevo líder del CGNG lo entiende perfectamente, por eso ha sobrevivido donde otros han caído, por eso ha prosperado donde otros han fracasado. Él sabe que el verdadero juego no se juega en las calles con pistolas y camionetas blindadas. Ese es solo el espectáculo para las masas. El verdadero juego se juega en oficinas con aire acondicionado, en restaurantes de lujo, en reuniones secretas donde se hacen acuerdos que nunca se ponen por escrito. Él sabe que no ganas esta guerra siendo el más violento, ganas siendo el más inteligente, el más conectado, el que mejor entiende las reglas no escritas del poder en México.
Y aquí es donde la historia da un giro que probablemente no esperabas, porque resulta que este hombre no es solo un líder criminal, es también un símbolo de algo más grande, algo más profundo sobre México y sobre cómo el crimen organizado se ha entrelazado de manera inextricable con la estructura misma del país. Él representa la nueva generación de narcotraficantes, educados, sofisticados, con visión empresarial que ven el tráfico de drogas no como un negocio ilegal, sino como una industria multimillonaria que simplemente opera fuera del marco legal. Para ellos, la distinción entre legal e ilegal es arbitraria. Es una línea dibujada por gobiernos que ellos consideran igualmente corruptos e hipócritas. Los métodos que ha empleado para consolidar su poder son reveladores de esta nueva mentalidad. En lugar de simplemente amenazar o matar a sus rivales, ha comprado sus lealtades, les ha ofrecido porcentajes del negocio más lucrativos de lo que tenían antes. Les ha demostrado que trabajar con él es más rentable que trabajar contra él. Ha aplicado principios de gestión empresarial a la organización criminal, ha creado estructuras de incentivos, ha implementado sistemas de control de calidad, ha establecido métricas de desempeño. Suena absurdo, suena casi cómico cuando lo describes así, pero es la realidad. El CGNG, bajo su liderazgo, opera más como una corporación multinacional que como un cártel tradicional. Lo que Harfuch no mencionó en su conferencia de prensa, lo que deliberadamente quedó fuera del discurso oficial, es que este hombre ha logrado algo que aterra a las autoridades mexicanas y estadounidenses por igual. Ha globalizado completamente las operaciones del CGNG. Ya no estamos hablando de un cártel que opera principalmente en México y que exporta drogas a Estados Unidos. Estamos hablando de una organización con presencia operativa en más de 30 países, con células activas en todos los continentes, con capacidad para mover producto, dinero y personas, a través de fronteras con una facilidad que haría envidiar a muchas empresas legítimas. Ha establecido alianzas con la 'Ndrangheta en Italia, con los Balcanes en Europa del Este, con grupos criminales en Australia. Ha convertido al CGNG en un jugador global en el mercado de las drogas ilegales. Esta globalización del cártel tiene implicaciones enormes que van mucho más allá de la seguridad mexicana. Significa que las autoridades mexicanas ya no pueden combatirlo efectivamente sin cooperación internacional masiva. Significa que las políticas de seguridad que funcionaban contra cárteles más tradicionales y geográficamente limitados ya no sirven. Significa que estamos ante una amenaza de una escala y una complejidad que el sistema de justicia mexicano simplemente no está equipado para manejar. Y él lo sabe, por eso ha podido operar con tanta efectividad. Por eso cada vez que las autoridades creen que le han dado un golpe significativo, él simplemente mueve sus operaciones a otro territorio, a otro país, a otra ruta. Pero hay algo más, algo que hace que esta historia sea todavía más compleja y más oscura. Hay indicios, no pruebas definitivas, pero sí indicios preocupantes, de que este hombre ha logrado infiltrarse no solo en las estructuras de seguridad locales, sino también en niveles del gobierno federal. Hay reportes de inteligencia que sugieren que tiene información comprometedora sobre funcionarios de alto nivel, que ha usado esa información para garantizar cierto grado de impunidad, que ha establecido relaciones de protección mutua con gente que se supone debería estar persiguiéndolo. De nuevo, estos son indicios, son patrones que emergen cuando analizas ciertos eventos, cuando conectas ciertos puntos, cuando prestas atención a quién protege a quién y por qué. ¿Recuerdas cuando te dije que en México la línea entre lo legal y lo ilegal es borrosa? Esto es a lo que me refiero. Estamos en un punto donde es genuinamente difícil distinguir dónde termina el Estado y dónde comienza el crimen organizado, donde los intereses del gobierno y los intereses del narco se entrelazan de maneras tan complejas que desenredarlos parecería requerir desmantelar el sistema completo y empezar de cero. Y esa es precisamente la razón por la cual esto nunca se va a resolver realmente, porque hacerlo requeriría un nivel de voluntad política, de compromiso con la transparencia, de disposición a exponer la corrupción propia, que simplemente no existe en las élites mexicanas. Este hombre que ahora lidera el CGNG es en cierto modo un genio malvado. Ha entendido el sistema mejor que nadie, ha identificado sus puntos débiles, ha explotado cada grieta, cada contradicción, cada hipocresía. Ha construido un imperio que es simultáneamente criminal y empresarial, violento y sofisticado, brutal y estratégico. Y lo más aterrador de todo es que si realmente quisieras derrotarlo, si genuinamente quisieras desmantelar lo que ha construido, tendrías que estar dispuesto a exponer y destruir también las estructuras de poder legítimas que lo han protegido y que se han beneficiado de su existencia. El anuncio de Harfuch fue, en el mejor de los casos, un reconocimiento tácito de una realidad que las autoridades ya no podían ignorar.
En el peor de los casos, fue una movida política diseñada para aparentar que se está haciendo algo cuando en realidad no ha cambiado nada fundamental. Porque nombrar al enemigo no es lo mismo que derrotarlo, identificarlo no es lo mismo que capturarlo. Y capturarlo, como hemos visto una y otra vez en la historia del narcotráfico mexicano, no es lo mismo que desmantelar la organización que lidera. El CIGNG sobrevivirá a este hombre como ha sobrevivido a otros antes que él. Porque el problema real no son los individuos sino el sistema que permite y alimenta su existencia. Ahora, llegando al final de esta historia, hay que hacer una reflexión incómoda pero necesaria. Todos nosotros como sociedad mexicana somos de alguna manera cómplices de esta situación. Cada vez que consumimos drogas, cada vez que pagamos una mordida a un policía, cada vez que votamos por políticos que sabemos que son corruptos pero que nos prometen seguridad o prosperidad, cada vez que miramos hacia otro lado cuando vemos algo sospechoso porque no queremos meternos en problemas, estamos contribuyendo al sistema que permite que gente como este hombre prospere. Es fácil señalar a los criminales, a los políticos corruptos, a las autoridades incompetentes. Es mucho más difícil mirarnos en el espejo y reconocer nuestra propia participación, nuestra propia responsabilidad en perpetuar un sistema que todos decimos odiar, pero que todos, de una manera u otra, ayudamos a mantener. La verdad es que mientras exista demanda por drogas ilegales, mientras exista corrupción institucionalizada, mientras exista desigualdad económica masiva que empuja a jóvenes sin oportunidades hacia el crimen organizado, mientras exista una cultura de impunidad donde los poderosos nunca pagan por sus crímenes, va a haber siempre alguien listo para tomar el lugar de este hombre cuando caiga. Y va a caer, eventualmente todos caen en este negocio. O son capturados, o son traicionados, o son asesinados. Pero su caída no significará el fin del CGNG, no significará el fin del narcotráfico, no significará el fin de la violencia. Simplemente significará que alguien más, probablemente alguien que ahora mismo está trabajando en las sombras, alguien que está aprendiendo de los errores de su predecesor, alguien que será aún más difícil de detectar y más difícil de derrotar, tomará su lugar. Si has llegado hasta aquí, si has seguido esta historia hasta el final, entonces ya sabes más de lo que el ciudadano promedio sabe sobre cómo funciona realmente el poder en México. Ya entiendes que las narrativas oficiales son solo eso, narrativas diseñadas para consumo público, historias que nos cuentan para que nos sintamos seguros o para que sintamos que alguien está haciendo algo. La realidad es mucho más complicada, mucho más oscura, mucho más desesperanzadora de lo que cualquier noticiero te va a contar. Pero también es importante entenderla. Es importante no dejarnos engañar por las versiones simplificadas. Es importante exigir más de nuestros líderes, más transparencia, más rendición de cuentas, más compromiso real con resolver los problemas de fondo, en lugar de solo tratar los síntomas. Suscríbete a este canal si quieres seguir entendiendo cómo se mueve el poder en México. Si quieres que te sigamos contando las historias que otros medios no se atreven a contar. Si quieres ser parte de una comunidad que se niega a aceptar las versiones oficiales, sin cuestionarlas, dale like a este video si crees que esta información es importante, si crees que más gente necesita entenderla. Y sobre todo, déjame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo más ruido, qué es lo que más te inquieta, qué preguntas te surgieron, porque esta conversación no termina aquí. Esto es apenas el comienzo de entender un problema que nos afecta a todos, que define el futuro de nuestro país y que no se va a resolver mientras sigamos pretendiendo que no existe o que es más simple de lo que realmente es.